En esta ocasión vamos a estar haciendo una sentadilla isométrica con la que vamos a buscar activar mucho los cuádriceps, ¿vale? Hay ciertas personas que debido a patologías de la rodilla, por artrosis de alguna parte de la rodilla, por alguna lesión, a las que el conjunto de los músculos del cuádriceps se les inhibe, ¿vale? Y esto es muy normal porque cuando tenemos una lesión en la rodilla dejamos de utilizarla y utilizamos otras estrategias motoras. Por ejemplo, si tenemos que recoger un objeto del suelo y tenemos artrosis de rodilla, nuestro sistema nervioso no nos va a llevar a recogerlo haciendo una sentadilla, nos va a llevar a recogerlo utilizando una bisagra de cadera. Y poquito a poco estos músculos se van inhibiendo porque no los estamos utilizando. Entonces es muy importante para recuperar la estabilidad de la rodilla y asegurar que ésta tenga una buena suspensión, una buena estabilización a través del tejido muscular, que fortalezcamos este músculo. Y en este caso los ejercicios isométricos van especialmente bien para esto. Nos ayudan a activar mucho los músculos y enseñarle a nuestro sistema nervioso a cómo reclutarlos. Entonces vamos a hacer una versión de la típica sentadilla isométrica en la pared, pero a la que le vamos a añadir algunas modificaciones para tener que activar muchísimo más los cuádriceps en el ejercicio. Mira, lo que vamos a hacer, te lo enseño primero de costado, es lo siguiente. Mira, la intensidad del trabajo sobre los cuádriceps y también la presión sobre la rodilla va a variar en función de algunas variables. La primera es la distancia que tomemos respecto a la pared. Fíjate que si yo me coloco alejado de la pared, tal que así, y desciendo, como haríamos en la sentadilla, mis rodillas apenas se adelantan respecto a los pies, ¿vale? Y eso disminuye la demanda mecánica sobre la rodilla y también sobre los cuádriceps. Entonces, conforme más avanzados seamos o menos molestias tengamos, poco a poco vamos a poder ir retrocediendo un poco más. Fíjate, si ahora me coloco más cerca, cuando desciendo, obligo a mi cuerpo a utilizar una estrategia aún más dominante de rodilla. Fíjate cómo ahora la rodilla se tiene que adelantar bastante más sobre el pie y esto hace que las demandas mecánicas aumenten mucho sobre la estabilización de la rodilla y que los cuádriceps rápidamente se frían, ¿vale? Este es más o menos una de las variables con las que vamos a jugar para aumentar o disminuir la intensidad. Entonces, vamos a comenzar. Primero, cuando lo hagas, vas a intentar hacer una normal, ¿vale? En la que te alejes más de un pie y que más o menos las rodillas pues queden en un ángulo de 90 grados. A medida que veas que esto te resulta fácil y que no te da molestias en las rodillas, pues vamos a poder ir retrocediendo, ¿vale? También esto va a variar en función de tu flexibilidad en el tobillo. Lógicamente, si te falta dorsiflexión, hacerlo muy cerquita te va a costar muchísimo porque tus pies, o sea, tu tobillo no va a poder darte este rango de movimiento, ¿vale? Así que eso también lo tendremos en cuenta. Luego, lógicamente, otra variable con la que podemos jugar es el grado de profundidad de la sentadilla. Cuanto más bajemos, más duro será. Y esto lo tenemos que ajustar también, si tienes una patología de las rodillas, a tu nivel, al nivel de tolerancia de tus tejidos. Si tú ves que puedes hacer el ejercicio sin molestias, simplemente a esta altura, nos quedamos a esta altura, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo que no queremos es que por bajar más de la cuenta, sin estar preparados para ello, nuestros tejidos, nuestras rodillas se irriten, ¿vale? Queremos construir fuerza disminuyendo al máximo el estrés mecánico sobre la rodilla. Y poco a poco, a medida que la rodilla nos deje y los cuádriceps se fortalezcan, vamos a ir aumentando más la profundidad, vamos a acercarnos un poquito más en la pared, incluso podremos utilizar cargas externas para ponérnoslo más difícil. Cuando te resulte fácil, sin molestias, puedes hacerlas profundas durante 40 segundos, por ejemplo. Podemos pensar en agarrar un ligero peso con las manos, ¿vale? Si lo hacemos con peso, pues mira, lo agarraríamos justamente delante nuestro, tal que así, y haríamos la misma sentadilla, pero con el peso, ¿vale? Y esto, obviamente, va a aumentar la intensidad del ejercicio. Pero sobre todo, primero, intenta progresar en calidad. Si solo puedes hacer una sentadilla con muy poquito grado de flexión de la rodilla, comenzamos de ahí, aunque sea esto. Lo importante es ir trabajando sobre algo y poco a poco darle a esos tejidos, a esos ligamentos de la rodilla, a esos músculos como los cuádriceps que se encargan de estabilizarla, dotarles de las capacidades necesarias para
aguantar y amortiguar las cargas, ¿vale? Progresivo siempre. Luego, otro factor importante es el siguiente. Cuanto más peguemos la zona lumbar a la pared, ¿vale? No hace falta que la pegues completamente, pero si te cabe un puño en la pared, quizás estás teniendo demasiada lordosis y eso también va a disminuir un poquito la demanda mecánica del cuádriceps. Vamos a pegar un poquito la zona lumbar en la pared, ¿vale? Que entre un dedo, 2 dedos. Y de esa manera, cuando la hagas, también vas a notar que se te activan mucho más los cuádriceps, ¿vale? Y aquí simplemente aguantaremos en la profundidad que tú puedas asumir, ¿vale? Este es el ejercicio desde un punto de vista lateral. Desde un punto de vista frontal es exactamente lo mismo, pero sobre todo vamos a tener en cuenta la alineación de las rodillas y de los pies. Fíjate, lo hacemos con los pies rectos, mirando hacia adelante, no los queremos muy abiertos, tampoco muy cerrados en este caso, segundo dedo mirando hacia adelante, y fíjate que a medida que bajo mantengo la alineación de la rodilla con el pie, ¿vale? En esta sentadilla en particular no queremos que nuestras rodillas se vayan a valgo aquí, sino que mantenemos esa estabilización, ¿vale? La rodilla apuntará entre el segundo y el quinto dedo, ¿vale? O sea, entre aquí y aquí, en función de cuáles sean tus características anatómicas y de lo que te sientas más cómodo, ¿vale? Yo esto te ayudaré a determinarlo en tu caso en particular, ¿vale? Simplemente eso. Si vemos que al hacerlo la dorsiflexión es un límite muy claro para ti, mientras la ganamos, podemos proponer el uso de estas plataformas de aquí, si al hacerlo con las plataformas tus rodillas no se irritan mucho, porque esto también aumenta la demanda mecánica. Fíjate que si hago la sentadilla con las plataformas, necesito menos dorsiflexión para hacer la sentadilla y por lo tanto me es mucho más fácil mantener las rodillas alineadas porque aquí tengo más acceso al movimiento, ¿vale? Entonces, una medida que podríamos utilizar es la de usar unas plataformas de inclinación, ¿vale? Esto también te ayudaré a determinarlo yo si estás trabajando conmigo personalmente, pero fíjate como con el uso de las plataformas de inclinación, cuando hago la sentadilla tengo muchísimo más acceso a la dorsiflexión, ¿vale? Esto también va a aumentar la activación del cuádriceps. Con todo, si eres una persona que tiene una patología seria de las rodillas o que te encuentras en una fase aguda, en una crisis de dolor, no te lo recomiendo porque aumenta la demanda mecánica sobre las rodillas. Bueno, también te ayudaré a especificarlo si estás trabajando conmigo personalmente. Y este es básicamente el ejercicio. Sobre el tiempo de ejecución, las series, el uso de plataforma o no, y ciertas características que, como has visto, se tienen que tener en cuenta, yo te lo habré especificado toda a la perfección en tu programa de entrenamiento si estás trabajando conmigo personalmente.